La ingeniería de fachadas es la gran desconocida de nuestro tiempo. Soy Benito Lauret y en este vídeo voy a dedicarme a explicar un poco qué es la ingeniería de fachadas. Para ello es inevitable aludir a la diferencia que hay entre las fachadas tradicionales y las fachadas tecnológicas. ¿Qué son entonces las fachadas tecnológicas? Pues son un tipo de fachadas que requieren un conocimiento profundo de la oferta de la industria y también requieren algo de cálculo. Por lo tanto, la ingeniería de fachadas está especialmente dedicada a este tipo de fachadas, las fachadas tecnológicas, y entonces requiere conocimiento de la industria, requiere cálculo y además involucra en la ejecución de un proyecto constructivo y una supervisión en obra. También vamos a hablar de cuándo se necesita y qué beneficios tiene. Por ejemplo, si queremos hacer una fachada de ladrillo visto, hoy en día tenemos dos opciones. Por una parte, como vemos en el dibujo de la izquierda, podemos recurrir a la albañilería tradicional, dependiendo de la mano de obra que lo esté ejecutando, o tener la seguridad de prestaciones que dan los sistemas modernos de construcción tecnológica. Ahora bien, es importante, como vemos en el dibujo a la derecha, conocer cuál es la oferta de la industria para poder proyectar esta fachada. Para ilustrar un poco las cosas, podemos hablar aquí de la Villa Saboya, de Le Corbusier, verdadero hito de la arquitectura moderna y construida en 1931. Como vemos, su imagen es perfectamente moderna y podríamos incluso tener el caso de que alguien nos encargase el realizar una vivienda parecida o igual a la Villa Saboya de Le Corbusier. Si tuviéramos que construir hoy en día esta vivienda, veríamos que en materia estructural haríamos muy pocos cambios con respecto a lo que hizo Le Corbusier. Sin embargo, en el cerramiento las cosas cambiarían muchísimo, como vamos a ver en las próximas diapositivas. En efecto, en las imágenes podemos ver que la estructura de esta vivienda está resuelta con pilares y vigas de hormigón armado y forjados unidireccionales. Sin embargo, en el dibujo de la derecha podemos ver que la fachada es muy básica. La parte inferior de la fachada no tiene cámara de aire, la parte superior tiene una pequeña cámara de aire sin aislamiento ninguno y además está llena de puentes térmicos. De manera que si fuéramos a construir a día de hoy esta casa, los principales cambios constructivos que haríamos en esta sección que estamos viendo a la derecha serían sobre todo de hacer una buena fachada bien aislada que como mínimo cumpliese lo que está pidiendo ya la normativa obligatoria en España y en otros países. Bueno, y entonces, ¿cómo resolveríamos con una solución tecnológica la fachada de la Villa Saboya? Pues yo sin dudarlo me decantaría por una fachada ventilada continua. ¿Por qué? Pues porque el acabado de la Villa Saboya es un acabado continuo blanco de fachada revocada. Es verdad que es una fachada de ladrillo revocada y pintada. En este caso tenemos la misma imagen exterior de fachada continua revocada y pintada, pero con materiales y sistemas de última generación. Entonces, como vemos en la imagen, tendríamos un aislamiento térmico de gran calidad que protegería todos los puentes térmicos, o sea, haríamos desaparecer los puentes térmicos porque este aislamiento térmico que está en amarillo en la imagen pasaría por delante de la cabeza de las losas o forjados. Tendríamos un sistema de rastreles metálicos que sujetarían mecánicamente los paneles de fachada, que a su vez tienen, según el fabricante, una serie de capas de revestimiento que permiten ocultar la tornillería, las juntas, dejando al final pues una envolvente perfectamente continua, equivalente en estética, equivalente en imagen a la original de la Villa Saboya. Sin embargo, este minimalismo exterior de fachada blanca continua que podemos lograr con una fachada ventilada continua, con las ventanas que tiene la Villa Saboya, que están en el plano exterior, haces exteriores, porque como veremos, pues en París el clima no exige que haya persianas, pero
en lugares más cálidos como Madrid u otras localizaciones, sí que va a ser muy necesario tener persianas, de manera que esa ventana no puede ir en el plano exterior, sino que se tiene que retrasar para dejar paso a la persiana exterior, como veremos en próximas diapositivas. Por lo tanto, la ventana está en el mismo plano exterior para poder replicar la imagen de la Villa Saboya, pero como empezamos a ver aquí, este minimalismo exterior se salda con una complejidad muy importante de la zona de contacto entre la ventana y el muro, porque para mantener todas las prestaciones acústicas, térmicas, de resistencia a fuego, etcétera, etcétera, pues hace falta asegurar que en esa zona perimetral de la ventana se resuelven toda una serie de problemas, dando lugar a detalles relativamente complejos que no siempre todo el mundo conoce en profundidad. Efectivamente, aquí vemos un zoom, un acercamiento a este detalle de encuentro de la ventana con el muro, donde podemos apreciar la complejidad del detalle. De hecho, en general o hasta la fecha, los que se dedican a las ventanas, llamados en España cerrajeros, en otros países ventaneros, etcétera, pues resuelven su problema, que es el marco base de la ventana, la hoja de la ventana, suelen tener un nivel de calidad importante, y por otra parte, los que venden o producen sistemas de fachada como la fachada ventilada continua, pues también proporcionan sus perfiles, su sistema de anclaje, etcétera. Pero aparece una zona oscura que llamaríamos precerco, o que se llama en algunos casos portería, es decir, es el lugar donde se sujeta la ventana y además se asegura la continuidad del aislamiento, de la estanqueidad, de la impermeabilidad al aire, al agua, de la acústica, etcétera, etcétera, que queda en manos del constructor principal, que a menudo no tiene el nivel técnico que tienen ni los fabricantes de ventanas ni los que suministran la fachada ventilada. De manera que suele aparecer ahí un pequeño monstruo, como vemos, que difícilmente hay alguien que se encargue de él con solvencia. En este caso, la empresa que fabrica la fachada ventilada ha tenido el buen criterio de proporcionar en su página web este detalle de encuentro con ventana enrasada al exterior, que si estamos en Madrid, por ejemplo, además esa ventana se tendría que retrasar y el detalle se volvería todavía un poco más complejo, porque tendría que incluir la persiana, que es necesaria, como hemos dicho, en climas cálidos como el de Madrid. Entonces, para poder proyectar y construir fachadas tecnológicas, se necesita un conocimiento que se llama ingeniería de fachadas. Esta ingeniería de fachadas supone un conocimiento de la industria, un cálculo de secciones para poder dimensionar los elementos frente a las cargas a las que van a estar sometidos, en el caso de las fachadas sobre todo la carga de viento, la elaboración de un proyecto constructivo con los detalles correspondientes que permitan su ensamblaje, su montaje en obra, y también la supervisión en obra para que todo salga como corresponde. Bueno, y entonces, ¿cuándo se necesita la ingeniería de fachadas? Pues siempre que los sistemas de fachada vayan atornillados. Por ejemplo, ventanas de grandes dimensiones, muros cortina, fachada ventilada, paneles de GRC, etc. Y entonces, ¿qué beneficios tiene contratar ingeniería de fachadas? Pues en primer lugar, poder hacer una estimación inicial del presupuesto de la fachada, que en algunos edificios es un coste muy importante. Después, hacer una reducción importante de errores de proyecto, que luego en obra suponen un aumento de presupuesto importante. Por consiguiente, la reducción de errores durante la obra. La eliminación de reclamaciones postventa. También la facilidad en el diagnóstico de problemas futuros y su subsanación. Finalmente, tener la confianza adecuada en las prestaciones esperadas de la fachada, es decir, estanqueidad al agua, al aire, aislamiento acústico, eficiencia energética, sostenibilidad.
Si necesita contratar ingeniería de fachadas, ya puede hacerlo en nuestra firma Total Envelopes, que acumula 25 años de experiencia en soluciones de fachada tecnológica. Puede hacerlo escribiendo un correo a la dirección benito.lauret@gmail.com.